Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues en estos días me parece que los temas se convierten así en un poquito espinosos. Y el de esta noche no lo es menos. ¿Qué le parece si vamos con Jorge González Durán con esta cápsula que nos tiene preparada y que esperamos que sea del agrado en Campeche, en Yucatán y aquí, en su entidad anfitriona en Quintana Roo? Gracias. Los capitales tienen patria. Es una paradoja hablar de repatriación de capitales cuando se sabe desde siempre que el dinero es apátrida por naturaleza. Los capitales no tienen fronteras como sí la tienen las naciones. Ahora mismo Estados Unidos se plantea construir un muro en la frontera con nuestro país. Pero es una barrera para que no crucen los mexicanos indocumentados al vecino país del norte. Pero los capitales, ya debidamente blanqueados en el sistema financiero internacional tan propicio para ello, no tienen mayores restricciones. Esto viene a cuento porque el gobierno federal ha otorgado facilidades o beneficios fiscales a quienes regresen a México los capitales que tienen en el exterior. Las personas morales tienen la obligación y las facilidades para los recursos que regresan al país en la adquisición de bienes de activo fijo, terrenos y construcciones para realizar sus actividades, proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, entre otros. En tanto, las inversiones de personas físicas pueden ser a través de instituciones del sistema financiero mexicano en instrumentos financieros o en acciones emitidas por personas morales residentes en México. La crisis económica por la que atraviesa el país ha sido el argumento para otorgar mayores beneficios fiscales que en otros años para incentivar la repatriación de capitales. Al regresar esos capitales, en el hipotético caso que retornen, ubicados incluso en los llamados paraísos fiscales, obtendrán el mayor beneficio. No se investigará el origen del dinero. Es decir, podría darse el caso de que sea un programa de blanqueamiento de capitales de dudoso origen, porque incluso se dice que se guardará el anonimato de los dueños de los capitales repatriados. Los capitales se van al extranjero casi por los mismos motivos que las personas, cuando ya no sienten seguridad en su país o cuando ya no tienen los suficientes estímulos. Solo que a diferencia de las personas indocumentadas, los capitales no son perseguidos en el extranjero, sino atraídos y mimados. Los capitales se mueven en la especulación como pez en el agua. Es su ámbito natural. Huyen cuando les conviene y regresan cuando les conviene. El dinero no tiene patria ni amigos. Poderoso caballero es el buen dinero. Ok. Con la plata, bailen, que vengan con los pañuelos, todo el mundo dice. Con la plata, bailen. Con la banana en la mano, la banana. Con la plata, bailen. Y con la mano arriba, todo el mundo. Con la plata, bailen. ¿Cómo se baila? Así. Bien, le presento a nuestro panel de esta noche. Está don Pablo Gutiérrez, vicepresidente de Relaciones y Difusión de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo. Don Pablo, ¿cómo le va? Muy bien, doña Lilia, gusto de saludarla. Muy dispuesto a defender a Hacienda, a MID, a Videgaray y a toda la orquesta esta. A explicar los beneficios de un programa que emitió el gobierno federal. Les saludo con mucho gusto, bueno, también a las compañeras y compañeros aquí del panel y sobre todo a sus televidentes. Gracias por invitarme. Doña Sandra Barrera, coordinadora de afiliación, integrante del Sindicato de Empresarios de México. ¿Cómo le va, Sandra? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va, aquí Sandra? estamos. Feliz de estar aquí. Vamos a conocer un poquito más del tema, a aportar un poquito de lo que sabemos y a poder... Tuvimos aquí a tu secretario, sí, ¿verdad? Sí. Y al fundador del sindicato. Sí, a nuestro Bueno, pues está bien, como hay sindicato Julio. de taxistas y son propietarios de sus placas, bueno, pues de empresarios está bien, ¿no? Sí, tratando de apoyar al empresariado. Beatriz Rocha, contadora. ¿Qué tal? Buenas. No me digas que trabajas con don Pablo, Beatriz. No, yo soy totalmente del otro lado, soy independiente, docente universitaria en la Universidad del Caribe y en la Politécnica y tenemos... Él también es independiente, entonces, ¿eh? Así es. Nomás que le trata de buscar el lado bueno, lo que yo no hago, él lo hace. ¿Ves? Orientamos. No, está perfecto, está perfecto. Muchas gracias. Don Eloy Peniche, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Lilia, buenas noches a todos y a todos los televidentes. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues miren ustedes, nos hemos hecho y nos seguimos haciendo muchas preguntas sobre qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las empresas, a dónde vamos a ir a dar. Y bueno, todo esto a raíz de la permanencia del señor Trump
en las elecciones de los Estados Unidos, posteriormente de su triunfo, hoy de irnos dando cuenta ya de cuáles son sus primeras reacciones, sus acciones, en fin. Y seguimos temblando cuando tenemos un país que, si bien han exprimido mucho al cuerno, pues no deja de ser de abundancia, porque los litorales siguen siendo nuestros, porque el campo sigue siendo nuestro, porque tenemos un mercado de consumo interno importante, porque, bueno, yo nunca he estado muy de acuerdo con eso de que las crisis son oportunidades, pero creo que en esta ocasión existe la oportunidad hasta de que algunos mexicanos que han decidido proteger su dinero puedan voltear los ojos hacia su país y empezar a ver que todavía hay mucho que explotar. ¿Qué me dicen ustedes de esto? De opinión abierta desde lo de Trump, ¿eh? Pues mira, yo creo que a raíz de esa situación, algo bueno que empezamos a sacar es que la Presidencia de la República dio por allá la facilidad de la repatriación de capitales con solo aplicarle el 8% de interés de impuestos a pagar, y ya sería como un pago definitivo. Esa es una buena medida. Eso va a hacer que de alguna manera una buena cantidad de capitales pudiera retornar. Se puede estimar que alrededor de 10,000 millones de dólares pudieran ingresar en ese sentido, siempre y cuando esos capitales se inviertan en activos fijos cuando menos durante 2 años, ¿no? Es decir, que no entren a la bolsa de valores, por ejemplo, No. que se conviertan en capital especulativo. Así es, no, tiene que invertirse en terrenos, tiene que invertirse en maquinaria, tiene que invertirse en edificios, en fin, cuando menos durante 2 años. Y son capitales que hayan estado fuera del país hasta 31 de diciembre de 2016. Entonces, bajo esa perspectiva, esa es una buena medida que ha tomado el gobierno. Pero no solo faltan esas, faltarían muchas más medidas para complementar el beneficio completo y olvidarnos de lo que es Trump. Ahora, ¿ustedes creen que esta medida puede tener eco? Porque yo creo que si decidí sacar mi dinero del país es por desconfianza por también inconformidad, porque son 250,999 trámites para que yo los pueda invertir, para que lo pueda convertir en un capital de trabajo y luego después hasta pues sufra de persecuciones de delincuentes y no pago un bimestre del Seguro Social, etcétera. ¿Tendrán la suficiente confianza en las autoridades como para creer que no es un gancho y después pues ya veremos? Tenemos que tomar en cuenta que ya la autoridad fiscal mexicana con la de Estados Unidos en particular ya hay intercambio de información, y si alguien tiene alguna inversión que pueda aprovechar el decreto sería bueno, porque de lo contrario puede iniciar la autoridad fiscal. Don Pablo, se está usted yendo solamente al registro con Estados Unidos, y le recuerdo que en el caso de Suiza, por ejemplo, pues ya abrieron el secreto bancario y están a punto de revelar los nombres de todos los inversionistas que antes estaban pues prácticamente sellados en ese paraíso fiscal, y que bueno, ya rompen ese sello y no necesariamente los capitales tendrían que venir de Estados Unidos. ¿Qué tal si Trump decide no dejarlo salir? Le decía como ejemplo, pero por ejemplo, la OCDE, México, todos los países que pertenecen a la OCDE tienen convenio firmado para intercambio de información, pero así como usted dice, Suiza, los de la OCDE o cualquier otro país, inclusive el decreto va dirigido también para aquellos que tienen inversiones en paraísos fiscales. O sea, el decreto es amplio, lo que procura... Porque los papeles de Panamá descubrieron algunos. Bueno, sí, definitivamente hay algunos guardados, cordial, ¿no? Es una invitación cordial para que lo que se espera que dentro de algunos años ya no sea una invitación cordial, ya sea... es una primera llamada. Es una primera llamada. Se está manejando como una llamada gentil para que quienes tengan dinero en otro país demuestren que se pagó impuestos y lo traigan de vuelta con el beneficio y los beneficios que puede tener al de invertirlos en el país, que no implica que no tenga los candados, que en México sabemos que somos expertos en tener el candado, no nada más para traerte, sino en qué lo vas a ocupar,
cómo lo ganaste, cuánto pagaste, y pues muchas veces son capitales que ya tienen muchos años fuera del país, que ahí es donde viene la complicación. Ahí es donde ya no es tan sencillo, ya no es tan atractivo, porque pues si tu contabilidad la guarda 5 años, 7 años, 10 años, ya para un capital que tiene 20 años que está fuera del país, pues tiene un poquito más de carga administrativa el demostrar de dónde viene esa cantidad. Bueno, y es que estamos hablando de que pagar el 8% contra 30 para personas morales o 35 para personas físicas, pues es una gran ventaja, ¿no? Entonces es un buen paliativo o un buen incentivo el traerlo en este momento. Bueno, y yo me pregunto, sabemos que los malosos pues tienen empresas y tienen capitales en otros lados, y ¿no es esta la oportunidad de limpiarlos? ¿No es esta la oportunidad de decir, bueno, mira, pues tengo yo 200 empresas, pero pues voy a mandar de acuerdo con esto, te pago los impuestos y mi dinero está limpio? ¿O qué? ¿Dentro de 2 años me vas a decir que era dinero del narco cuando ya hasta te pagué impuestos? Aquí es algo muy importante. El decreto establece unos candados. ¿Y cuáles son esos candados? Primeramente, que no venga de una actividad ilícita. Pero ¿cómo sabes que es ilícito si yo no lo saqué ilícito? O sea, yo tengo una empresa inmobiliaria que fue muy exitosa y que el dinero lo tengo fuera. Si está en una institución financiera del extranjero, la operación tiene que venir pues sí, del no la extranjero. voy a sacar de una caleta, pues imagínate, ni modo de traer un tráiler con la lana, Pablo, pues eso no es posible. Es que tienen que La unidad de utilizarse las inteligencia instituciones. Si no hay sistema financiero, financieras. no hay la posibilidad. Y el sistema financiero del país donde sea tendrá que aplicar su reglamentación. México desconoce si el depósito lo verificaron, pero si está estableciendo como requisito es las inversiones que estén en el sistema financiero tienen que ingresar al sistema financiero mexicano. Ese es un requisito. Y por eso no puede pensarse que no cumplió algún filtro. Debe tener algún filtro, pero allá. Ahora en México, todo lo que entre en sistema financiero se considera actividad formal. Ahora, también es un aspecto importante que el que se va a repatriar es el que no ha pagado impuesto. El que ya pagó, pues no tiene la urgencia de traerlo, pero el que no ha pagado sí. Ahora, el 8% puede ser una cantidad atractiva, puede ser una motivación, pero en materia fiscal no hay trajes a la medida. Tenemos que analizar cada caso en particular, porque el 8% es sobre el total del capital que yo regrese. En el esquema tradicional, esto se hace un cálculo y solo se paga el impuesto por la ganancia. Es decir, si yo invertí $1,000,000 de pesos y me ganó 100,000 pesos, pues voy a pagar sobre esos 100,000. Aquí en este caso no, tendría que acumularse el 1,100,000 y todo va el 8%. Esas son una grande de los alicientes, pero también tenemos que considerar que los candados que se establecieron allá fueron muy concretos. Por ejemplo, tarda 6 meses el decreto y entra a partir del 19 de enero y por consecuencia termina el 19 de julio de este año. Y el requisito es que venga y se invierta en el sistema financiero. ¿Para qué? En bienes de activo fijo, en terrenos, en construcciones y algo que parece importante, en pago de pasivos. Y bueno, a los señores de los papeles de Panamá ya les habían dado un chance, ¿verdad? De regresar sus capitales a todos los que los tenían detectados. Esto para ellos sería un segundo chance. Y yo insisto sobre lo mismo. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos las fortunas hechas con el narco, que tienen un depósito millonario todos los días, y que suman miles de millones de dólares mensuales, solamente son de los capos estadounidenses? Yo creo que no. Entonces, el hecho de que existan estas operaciones financieras y que sea a través de este tipo de instituciones de crédito, en fin, de este sistema bancario, que se puedan realizar las repatriaciones, no es garantía de nada, porque en México es a donde nos vimos más papistas que el Papa, con los 20,000 pesos y que más de 20,000 ahí tienes que decir de dónde vienen, etcétera. Pero en los Estados Unidos, imagínense, con más de 30 millones de consumidores de droga, de a $2 por cada uno son 60 millones diarios. Pues tienen que lavar en algún lugar. Yo eso quería comentar que si bien es cierto que
como dicen, la entrada tiene que ser por el sistema financiero, no hay ninguna regulación que del otro lado no venga. Entonces, sí va a ser un lavadero impresionante si lo aprovechan de dinero, porque finalmente del otro lado, como dices, no somos los únicos que pusimos esa clase de requisitos que tampoco han funcionado mucho, porque finalmente el dinero se sigue lavando por medio de empresas inmobiliarias o por medio de empresas chiquitas incluso. Aquí en Cancún nosotros tenemos muchísimas empresitas que las vemos solas siempre y tienen años ahí o cambian de nombre cada rato. Todo eso es lavado de dinero. Entonces, finalmente, a la hora de que saquen ellos el dinero, que efectivamente el más fuerte se los dejan allá y lo traigan por medio de una transferencia, pues no hay ninguna situación ilegal. Ahora, comentaba el contador de lo del 8% sobre el total. Sí, dice, tú puedes acreditar comprobando obviamente el dinero sobre el que hayas pagado impuestos, como decía ella, ¿no? O sea, difícilmente en una inversión de 20 años lo vas a poder hacer, pero también tenemos situaciones de evasión fiscal, o sea, independientemente del lavado de dinero, tenemos situaciones de evasión fiscal de tanta y tanta gente, empezado por los hoteleros hoteleros que tienen sus bases en, no sé, en República Dominicana y allá lo venden a un precio y México le factura a Dominicana en otro, entonces ese dinero no entra aquí, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas situaciones de ese tipo donde el dinero no llega realmente a donde tiene que llegar, porque lo tienen en otros lugares. Entonces, si esta oportunidad de traer el dinero la quisieran aprovechar, que yo no creo de verdad que vaya a haber un incremento en regreso de capitales por la incertidumbre que tenemos en México, porque dice, sí, ok, yo llego llegan y lo invierten, y luego llegan los malos y pues quítate porque ese terreno es mío, ¿no? O sea, y no hay quien te defienda. O sea, la inseguridad también es un tope enorme, aunque el gobierno quiera hacer esto, que no es de ahorita, tiene creo que 3 años el programa o 4 años el programa de la repatriación. Ahorita está fungiendo más o luciendo más, pues por lo de la llegada de Trump y todo lo que está pasando, pero pues tiene 3 o 4 años y no se ha visto ningún resultado de un incremento aquí, entonces difícilmente le veo que vaya a tener algún funcionamiento. ¿Lo están intentando para traerlo? Yo entiendo que la posición la de ustedes, Eloy, la de usted, don Pablo, es optimista de ver que puede resurgir un grupo empresarial sólido, fuerte, que en estos momentos se necesita, que sería un llamado para que hagan algo en favor de su país, aunque de una manera, pues tal vez de protección a sus capitales, yo no diría de egoísmo, de su protección patrimonial, sacaron el dinero. Pero está ese otro lado de la moneda que no deja de preocupar, porque pueden ser, no sé, 1000, vamos a suponer, los intencionados realmente que digan, caray, pues yo ahí nací, hombre, creo que la regué, ¿no? Bueno, puede haber otros 2 funcionarios públicos, ¿verdad? Porque ahí no son miles, ahí cuando muchos serían 2 garbanzos de a libra, que decidieran que con todo lo que se han robado, pues regresar un poquito, ¿no? Vamos a dejarlo en 2 para no ser, para ser optimistas, ¿no? Para ser muy optimistas. Pero de por sí nos damos cuenta que hay muchas actividades en las que estamos en manos de los narcos, aunque no lo quisiéramos reconocer así. Imagínense que lleguen y realmente invadan el sistema financiero y el empresarial, porque tienen capitales para eso y para más. Los tienen. Y aparte tienen el poder. Si vemos algunas series ahí, informaciones documentales en televisoras y en grupos que se han dedicado a la investigación sobre narco, pues nos damos cuenta de las fortunas que no sabemos dónde están de Pablo Escobar, las de El Señor de los Cielos, que son de billones de dólares que deben estar en algún lugar. ¿O estarán de veras enterrados? No lo sé, pero creo que a todas esas buenas intenciones, con aperturas, sin estrategias inteligentes detrás de cada una de ellas, que no tengan nada que ver con las tasas impositivas, sino con la inteligencia de generar unas inversiones sólidas, firmes, ¿no? Que en lugar de esto te digan, instalas tu negocio y te voy a dar 2 años de gracia para el pago de terreno si lo requieres, y te voy a incentivar con una exención tributaria de 6 meses, o sea, otras cosas.
No, trae el dinero porque pues te voy a mochar nada más tantito impuesto y te voy a dejar que participe con estas y estas reglas. No, yo si soy empresario, perdónenme, no lo hago. Y si soy funcionario público rata, pues a lo mejor mando tantito. Pero tantito. Porque no son incentivos. Es como si ahora nos congratulamos de que no nos aumentaron la gasolina. Bueno, pero si ya los golpazos que nos dieron, que nos llevaron a esto, y todavía les vamos a decir, hombre, muchas gracias, ¿no? Mañana vengo por la siguiente joda que me quieras parar. Pues no. Ahí es a donde discuto yo con don Pablo. De lo que no hemos hablado también es la parte de la unidad de inteligencia financiera, que ahorita ya se tiene que reportar. O sea, es tráete el dinero, pero para que hagas tu reporte a la unidad de inteligencia financiera necesitas decirme todo de tus socios, todo de tu personal, todo de dónde viene. O sea, tienes que de alguna manera dar una radiografía de todo lo que generó ese dinero que te Y el malo sí lo puede hacer, ¿eh? Y el bueno, quién sabe. Y es que le pegas al bueno, le pegas a quien no tiene tantos millones y a quien no los tiene tan escondidos, y que sí le pones la soga al cuello porque pues te van a preguntar de tu esposa, te van a preguntar del dinero de tu hijo, te van a preguntar de la herencia de tu mamá y de toda la familia que está metida. ¿Por qué? Porque pues eres un empresario que empezó con un negocio familiar y que ha ido creciendo y que pues mejor se llevó el dinero. El entorno es complejo, sin embargo también tenemos que identificar las medidas que está aplicando el gobierno federal, y la primera fue la ley antilavado en compra de inmuebles, en compra de automóviles. Ahí le voy. Mire. Sí. Eso fue tan absurdo que empresas tan fuertes como Deloitte señalaron: en México se están viendo más papistas que el Papa, imponiendo una reglamentación que no tiene ningún otro país, en donde se lavan cantidades mucho mayores de dinero que en México. Y le digo otra cosa, ¿por qué los tiempos compartidos no están dentro de esto? ¿Sabe que hay quien ha llegado a comprar 52 semanas de tiempo compartido y no hay manera ni de que le hablen a la unidad de lavado? Nada. Y los tiempos compartidos se han convertido en un lavadero extraordinario, porque además pues es la capacidad hotelera durante un año de una habitación, o de 2 o de 3. Sí, sin en cambio las inmobiliarias y los negocios más formales están ahorcados o si yo te pido una lana administrativo prestada y son 300,000 pesos, le tienes que decir hasta para qué los voy a usar. Sí. Por eso es que no solo son esos mecanismos para que regrese efectivamente, como dices, el dinero. No lo voy a traer nada más porque soy muy mexicano, pues, en ese sentido. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar estructuralmente la recaudación fiscal, que desde hace muchos años que se ha venido peleando, y sobre todo el gasto público también habría que recortarlo, porque en años pasados se ha hablado de que hay recortes al presupuesto, lo cual es una mentira. Al final se acaba ejerciendo todo el presupuesto y un poco más. Entonces, mientras no hagamos los recortes a partidos políticos, al INE, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, que tienen destinados grandes cantidades de dinero sin que tengan que comprobarlo. Hay programas que se aplican a diferentes rubros de la población que habría que ver que si son eficaces y a dónde van esos recursos realmente. Habría que hacer un estudio verdadero. Habría que aumentar la deducibilidad de las prestaciones a los trabajadores, que no nos dejan hacer ahorita al 100% de las empresas, que se estipule un plan de apoyo a los trabajadores donde ese estímulo vaya directo al trabajador y que no le cause impuestos a las empresas. Todo esto hay que irlo complementando, reformando. No, efectivamente no es solo bajarle la cuota porque traigas el capital, sino también tener los recursos necesarios, tener las facilidades que le den a las empresas para tener créditos a tasas competitivas internacionalmente. Hoy en día quieres comprar un activo y agarras un crédito, si bien te va, al 10%. Si bien te va. Y para eso tienes que tener dinero. Lo puedes deducir en 2, 3, 4 años, cuando en otros lugares del mundo vas a 10 años, vas a tasas del 0%, 1, 2%, no más. Hay incentivos, no hay deducibilidad a veces inmediata para lo que estás comprando, entonces tienes que pagar sobre un dinero que no tienes, efectivamente. Entonces es bastante compleja nuestra contabilidad como para que estimule todavía la inversión. Entonces es una parte de tantas que hay que modificar.
Nos vamos a ir al corte, solo que, perdón, estaba yo sonriendo porque una manera en la que me imagino este llamado a la repatriación, ¿verdad?, es la de, pues, una persona que, pues, conoce a una mujer muy rica, ¿verdad?, de alguna manera, pues, quiere subir económicamente casándose con esa persona y le dice, oye, pues para casarme contigo, dame una lana, ¿no? Me parece que le va a tener que invertir, ¿verdad? Me parece que le va a tener que regalar un anillito, un relojito, y después a ella, al papá y a la mamá les va a dar el bajón. Pero cuando ya los tenga, cuando ya los haya enamorado, cuando, digo, si por lo menos eso es lo que pretenden a largo plazo, pues enamórenlos primero. Pues imagínese, de padrote y todavía te bajo la lana antes de siquiera saber qué armas porta, ¿no? Ve nomás, de eso me estaba yo riendo. Dije, bueno, qué bien que todavía hay padrotes que no piensan así, ¿verdad? El gobierno no entiende. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
entonces, no saben qué tristeza me da no poder decir qué bueno que hay este llamado, que pueden venir las capitales que han decidido salir, que podemos recobrar la confianza en nuestro país, que se van a hacer las cosas de manera diferente, que hay incentivos suficientes para que la gente pueda invertir, para que los empresarios se sientan seguros y tranquilos. Perdón, yo no puedo decir nada de eso. La gente nada, no lo cree. Nada. La gente no lo cree. Realmente, ¿cuál es el incentivo que te están ofreciendo? ¿Que vas a pagar el 8? Sí, o sea, te podría yo dar, te digo como estos, ¿no? Sí. Dame las gracias de que no te la dejé ir de nuevo. Exacto. Pero te traes, vamos a suponer, en el mejor de los casos, alguien que de verdad, como decías, quiere a su país, se trae su dinero. Intenta poner una empresa. Para empezar, todos los trámites que hay que hacer, todas las situaciones que hay que cumplir. Pone su empresa a tiros y tirones. De entrada ya sabes que aquí tenemos que pagar impuestos sobre los impuestos sobre los impuestos. Vamos a suponer que es una persona que viene y tiene camionetas, no sé, de transporte, de carga, lo que sea. Otra de las situaciones, por ejemplo, que tenemos aquí en Quintana Roo, y si estoy mal, corríjanme por favor, pero creo que en ningún otro lado del país hay la porquería esa de Cintra, que tienes que pagar un permiso para usar tu camioneta para transporte. O sea, tú tienes una camioneta, tienes una empresa de transporte y como quiera. Y aquí Cintra lo hemos visto, ¿no? Es otro atraco a la población, ¿no? A Sí. Entonces, vienes, pones tu empresa, no sabes, porque en ningún otro lado existe Cintra y no sabes que tienes que pagar. Y entonces, ya, ahí te cayeron las multas, no sabías que tenías que hacer otro trámite por ahí de no sé, y vienen las multas. O sea, creo que más bien al revés, tendrían, para poderlos enamorar, en lugar de decirles eso, deberían de corregir muchas cosas, como decías, pero de verdad, o sea, hacer un arreglo bien. ¿Qué es lo que pasa en México? Siempre dicen, no sé, es mi pensamiento y a lo mejor me voy a ver bien diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Vamos a hacer la contabilidad electrónica y dices tú, wow, me van a facilitar la vida. ¿De verdad nos facilitaron la vida? O sea, cada vez le están poniendo más y más y más y más y más trabas. Entonces dice uno, a ver, espérame tantito, ¿qué no era para facilitármela? Tú quieres hacer un trámite con Hacienda, una devolución o lo que sea, y te dice, sí, nada más que mándame todas tus facturas y mándame una lista en Excel y ahora dime, explícame factura por factura para que la necesites. Y dices, ¿qué no la tienes todo ahí? No, o sea, para eso era el programa, o sea, no se supone. Entonces, no hay realmente una facilidad, un atractivo que diga, sí, voy a invertir en mi país. Llegas como mexicano y cuando te ofrecen los beneficios que mencionabas. Yo me acuerdo cuando estaba lo del Dragon Mart, ya tenían beneficios fiscales, ya tenían beneficios sobre los terrenos, ya tenían beneficios sobre pago de no sé cuántas cosas. ¿Y por qué al mexicano no le dan esas opciones? Y no que se las den nada más de entrada, sino que hagan una optimización en la parte fiscal, en la parte legal. Sí, que no sea de uno por uno, sino Exacto. que ya se establezca una normatividad. El señor Moreno Valle, que acaba de dejar el gobierno de Puebla, el que nos hizo favor de mandarnos a su gente aquí a Chetumal, ese mero. Resulta que hasta les construyó una planta de capacitación a la nueva industria automotriz que se instaló en Puebla. Oye, me parece muy bien, pero pues que lo hagan para las empresas mexicanas, que pongan aquí un centro de capacitación a todo dar para el servicio turístico, para la atención al público, para dar capacitación a todos, para que nos enseñen a darle el paso en la calle al turista. Claro. Nada. Yo creo que finalmente, y es el sentimiento general, lo que está queriendo el gobierno mexicano es que hagamos su chamba, que hagamos su trabajo, que les sirvamos como fiscalizadores. Sí. O sea, que tú vengas y me digas, mira, aquí te dejé de pagar hace tantos años, pero como me vas a cobrar el 8, aquí está toda mi información y aquí está mi dinero y ahora nada más cóbrame el 8. Pero yo te voy a decir que te deje de pagar. Y pasa mucho con gobierno del Estado, pasa mucho con las demás instituciones en las que te dice, a ver, no encuentro a tu proveedor, ve y búscamelo y me lo traes para que me reporte si quieres deducirlo. No lo tengo registrado, tráeme toda su información. ¿Yo por qué? Si es tu trabajo, si es tu función, fiscalizar, recobrar toda esa información, tener una base de datos limpia, esa es tu chamba, no es mi trabajo. Pero entonces ahora lo que queremos es que el empresariado, las personas, los inversionistas hagan ese trabajo. Tú encárgate. Soplones, además. Exacto. En México creo que es el único país donde para ser productivo hay que pagar. Te estoy diciendo. Si de verdad hubiese una intención
con una estrategia. Lo que no tienen es estrategia. No tienen tienen patas. una imposición recaudatoria, nada más. Te voy a cobrar tanto. En las gasolinas el IEPS es de tanto. A rajatabla. Y luego ya después te argumento, pues, como veo doy, ¿no? ¿Qué nos argumentaron con el gasolinazo? Nada, se tenía que hacer y punto. Y si no quieren, pues entonces les cerramos escuelas. O sea, dices tú, ¿de verdad ese nivel de descaro tienes de venir a amenazarnos? Y yo no encuentro esa estrategia, te digo, que haga atractivo esto. Primero, bueno, pues ya lo sacaste. Ojalá que tengas conciencia de que no estuvo bien que lo sacaras del país, pero mira, ya bajamos gastos, estamos recuperando confiabilidad, gastando en la seguridad, necesitamos tu dinero, generar empleos, y para eso, si he dado facilidades a otros, pues te las voy a dar, te vendo el terreno y empiezas a pagármelo dentro de 2 años. Te permito que todas tus sucursales, o si vas a abrir sucursales, otras tiendas, tengas una serie de exenciones fiscales, todas a lo mejor, porque vas a generar empleo. Son tantas cosas, pero no hay nada. Nada más esa facilidad de, bueno, ándale, tráeme tu lana y nomás el 8. Nomás tantito. Nada más ¿no? tantito. Nomás, ándale, así. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, vámonos con el otro lado de la moneda. Es una invitación, como dijeron, y además es optativa, y si hay que cumplir con los requisitos, se puede aplicar. Bueno, al estilo mentada de madre, el que quiere va. El que quiere va, pero sin embargo, bueno, aquí es, te doy este semestre como buen semestre, como el Buen Fin, porque después puedo encontrar yo esa operación o esa inversión a través de la información que me manden del extranjero, y entonces voy a iniciar lo que es facultades de comprobación. Y es más, es una excepción. Si ya te estoy revisando, no puedes acudir al decreto. Eso es una limitante. Ahora, ¿qué pasa con esta decreto?
yo voy a hacer mi cálculo, pero al final de cuentas la idea es compensar un poco la problemática nacional en busca de generar empleos, en busca de pagar impuestos y que se traiga el capital. Eso es el espíritu de la exposición de motivo de este decreto, pero es optativo. Si yo digo no lo quiero aplicar, no lo aplico, espero que me detecten y en ese caso tendría que pagar recargos y multas. Don Pablo. Sí. Una. Estamos en un mundo globalizado, dicen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces resulta que yo no lo traigo. A mí el gobierno de México no me puede obligar porque estoy amparado bajo el esquema legal de otro país en donde tengo depositado mi dinero. Por lo tanto, eso de que me lo regresen o de que me lo quiten, pues solamente que comprueben que fue un dinero mal habido. De otra manera no. Y tampoco me pueden comprobar si ese dinero tuvo o no pago de impuestos. Porque pues si no pueden hacerlo con el esquema que tienen ahorita, menos lo van a hacer con el anterior. Pero además tengo una protección de cortes internacionales, dedicadas también a la cuestión económica y financiera. No va a ser tan fácil que me digan tal y tal, así que me estás dando la oportunidad, pues muchas gracias, no la acepto. Y no creas que me voy a quedar cruzado, porque además no va a ser uno ni dos, van a ser cientos a lo mejor, incluyendo los funcionarios que decimos ahora, que van a estar dispuestos a pagar lo que sea, por tener su dinero seguro. Una, dos, que viene esta segunda parte, crear empleos, incentivar, todo eso es obligación del gobierno. También lo vamos a tener que hacer los particulares y todavía pagarles impuesto por eso. Lo que decías, bueno, vamos a tener que pagar por invertir, pues no. Yo creo que ellos están mal y si intentamos comprenderlos o justificarlos, pues perdóname Pablo, pero estamos mal nosotros también. O sea, son avances y son esquemas y son soluciones absurdas. Absurdas, pero como, como si estuviéramos solos. Lo de la creación de empleos, me quedaría con la duda si es obligación del gobierno. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan generar empleo. Porque sí, a eso me refiero. Empleo que ellos crean sería burocracia. Sería gasto. Me refiero yo a que ellos son los que deben de presentar pues las fórmulas, dar las bases de desarrollo. Por supuesto. Para que se genere empleo, para que se genere estabilidad monetaria. Y es ahí donde monetaria. estamos muy mal. Estamos muy mal. Muy mal. Pero entonces yo no puedo decirle al de enfrente, pues que lo haga él solito, además sujeto a mis reglas. Y mis reglas son perseguirte, darte en la torre y hacer todo lo posible porque no generes esos empleos que yo digo que necesito. Eso yo no entiendo. Sí, porque finalmente traes el dinero, te dicen, inviértelo en activos. Por el otro lado te pegan con el tema de los terrenos, del arrendamiento. Te dices, ok, lo invierto en activos, pero te ponen 20,000 trabas para las escrituras, tienes que pagar, tienes que apartar, y si quieres dedicarte al arrendamiento, dices, bueno, ya lo invertí en terrenos, a ver, ahora para rentarlo, pues las inmobiliarias están ahorita ahorcadísimas precisamente por todos los reportes que tienen que pasar, porque ya no funciona así. Ya no te reditúa el tener un terreno y decir, bueno, voy a invertir en una planta que va a ser sencillo operarla, que va a ser sencillo echarla a andar. No, las complicaciones, ese 8% se te traduce en un 20 y tantos % con todos los adicionales y todos los uno de los esquemas de inversión más productivos, la vivienda. Bueno, si no estamos conscientes que la mitad de las viviendas son impuestos, ya estamos mal. Sí, 100 trámites para poder hacer la vivienda. Y el IVA que paga el ladrillo, y el IVA que paga el cemento, y el IVA que paga la varilla, cuando todo eso altera el valor real de una casa. El costo te están vendiendo en 450,000 pesos una casa que vale 200. 100. O sea, y ya pero todo lo demás es un impuesto sobre otro impuesto sobre otro impuesto. Cuando en el caso de la construcción de la vivienda, por lo menos deberían de pensar en la vivienda popular, tendría que estar exenta de impuestos, de tal suerte que los precios realmente fueran accesibles a la gente. Sí, con lo que ganan y con lo que está el salario mínimo. ¿Estamos entrampados o no? Estamos entrampados porque ¿de qué va a vivir el gobierno? Si de ahí saca muy buena parte de su presupuesto. Los gobiernos estatales, cuando menos. Los derechos que... No, es una parte. Y no estamos hablando de casita chiquita. No, estamos hablando de los derechos que tienen que pagar cada fraccionador. Son tremendos. Y eso efectivamente encarece muchísimo la vivienda. Pero mucho.
decreto es para esos capitales que no han pagado impuestos. Es decir, si alguien invierte en el... No, pero Pablo, ¿usted cree que hay gente tan tonta que diga, yo los voy a repatriar porque fíjate que no pague impuestos? Le voy a explicar lo que establece en el caso de los papeles de Panamá, y así lo declararon las autoridades. Tener dinero en el extranjero no es actividad irregular, no es pecado, siempre y cuando se cumplan con 2 requisitos: que no vengan de una actividad ilícita y que hayan pagado impuestos. Un empresario cualquiera puede agarrar sus utilidades y llevársela donde quiera. Claro. Ahora, aquí el chiste es, de ese que no has pagado impuestos lo puedes traer, porque si usted invierte en cualquier país, tiene que pagar los impuestos en ese país. Y aquí en México a lo mejor traer una constancia y con eso ya no tienes problema. Se trata aquí el que no ha pagado. El que lo tiene allá y ya pagó, no tiene ninguno que ver. Por eso, el que lo tiene allá y es un paraíso fiscal que no le cobra impuestos, pues está en la legalidad. Así es. Y si fuera algún paraíso y no ha pagado, lo trae a México y puede aprovechar el decreto del 8%. Y si no, pues no pasa nada, y cuando le revisen a ver qué argumento tiene. Pero esto es como una invitación a ir a misa. El que quiere ir lo va a tomar y el que no, no. Pero ahí está. Y también hay otros decretos como de deducción inmediata que se dio. Esto es por el entorno difícil económico. A lo mejor es un problema tan complejo que debieran hacer otros estímulos como la deducibilidad de las prestaciones adicionales, pero esta es una facilidad que ahí está y que tiene un término muy limitado, y si se aprovecha bien, y si no, bueno, está uno en la total tranquilidad de esperar a que la autoridad me parece que los limitados y del cerebro son otros. En el caso que menciona de que pues cuando te revisen, tenemos casos en México, se supone que el secreto bancario ya no existe desde hace mucho tiempo. Y yo conozco casos verídicos aquí en Cancún, no digo nombres porque es secreto profesional, pero conozco casos verídicos de que meten el dinero por cuentas personales, por casas de cambio, de ventas que hacen en el extranjero, meten el dinero aquí a México por esos medios, no declararon nada y hasta ahorita no les ha pasado nada. Entonces, si a estos que están en México no les pasa nada, pues ¿qué les va a pasar a los que están en el extranjero? Pues finalmente lo que nos están orillando, es a que nos capacitemos cada vez más. Ese sí es un dato bien importante. Pero nos capacitemos en la trampa. Pues bien o mal, pero que leamos. De la patada. Pues sí, porque estás investiguemos, que veamos cómo te proteges. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, eso es un imperativo. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue por una parte fue el contar con un padrino político, con una gente pues que pudiera respaldar acciones de esta naturaleza y que dijera cómo se reparte la utilidad, para instalar del otro lado del escritorio las pagadoras. De este lado hubo la necesidad de un ahorro por parte de los empresarios para sobrevivir, ¿verdad? Entonces se juntaron el hambre y la necesidad. ¿Y cuál es el origen? Una trampa para los trabajadores. Sí. Y para la gente que ahora le dicen, como ya llenaron bolsillos, entonces ahora sí, ¿sabes qué? Que vamos sobre las empresas porque están haciendo mal. Las pagadoras no, esas no les podemos hacer nada porque ya se van. No, pues es que eran las que me surtían el bulto, ¿verdad? Y además acabaron de quebrar el seguro social. O sea, la gente cuando se queja por el seguro, le digo, a ver, lógica elemental, desde el 2000, creo que aparecieron las pagadoras, no se ha pagado todo lo que se pagaba y se siguen pagando pensiones y se siguen haciendo todo. Entonces realmente no es, aparte de todas las raterías que le han hecho al Seguro Social, esa es una de las fuentes más fuertes de la quiebra del Seguro Social. ¿No es cierto que nos han hecho tramposos? Claro. Pues no lo vería de esa manera. Espérame, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Lo que pasa es que son las prebendas legales que están allá, las lagunas legales, y entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que modificar nuestras leyes. Las estructuras legales, mientras las puedan aprovechar. Pero a ver, tiempo. En ese caso de las pagadoras específicamente, ¿qué es lo que hacen las pagadoras? Hacen 5 o 6 esquemas diferentes. Y la ley menciona que las personas físicas que obtienen ingresos de 2 o más patrones tienen la obligación de presentar una declaración anual. ¿Cuándo les han revisado? Nunca. Pero, a ver, resulta que yo tengo todas mis tarjetas de crédito al tope. Y mi hijo, mi nieto, tronó su computadora y tiene que entregar mañana una tarea. Y pues no tengo cómo pagar más que efectivo, ¿verdad? Y voy y le digo, oye, la computadora, pero te la voy a pagar en efectivo, vale 16,000 pesos. Necesito una factura. No, pues en efectivo no se la puedo dar. No, sí te la bueno, pues sí, pero no es deducible.
pero la necesidad de pedir una factura es para hacerla deducible. Claro. Oye, ¿y me puedes hacer, pues, 10 de 1800? Sí. ¿Qué huele? Ya está la trampa. Sí, ¿Qué huele? Y te va a decir que sí porque necesitan vender la computadora. Tú estás pidiéndolo porque estás pagando, es tu dinero, no es ni dinero del narco ni Y de no nada. está prohibido. Y, óyeme, fíjate todos los que se hacen tramposos, el vendedor, el del almacén, el contador, el que tiene que justificar ya al final de cuentas 10 chácharas y ver cómo le hace para bajar del inventario una computadora y sacar 10 chácharas. Oye, ve la cadena de tramposerías por no hacer las cosas de manera correcta. Sencilla y normal y natural. ¿Qué es lo que está en el restaurante? Pues tienes que hacer lo mismo. Lo mismo. Sí, los empresarios, de la gente quien se dedica al dinero sucio la tiene perfectamente solucionada y no se va a preocupar por los decretos ni por andar pidiendo facturas, ni por andar pidiendo un descuento en el impuesto. El empresario que sí hace las cosas bien y que está tratando de impulsarse y de conocer y de hacer las cosas bien, de pagar, de reportar, de dormir tranquilo, es el que se queja. Es el que está sufriendo, es el que está perdiendo el sueño. Al que lo tienen apergollado. Y lo tienen ahorcado. Bueno, y cada vez son más trámites, o sea, ahorita con lo de la nómina, el anexo nuevo, ¿no? Y si no cumples con esto y con esto y con esto, entonces no es deducible. Sí, ya se sienten delincuentes. A ver, espérame, claro. Lo que intentan es generar empleos. Y la base tributaria no aumenta, disminuye. Y los que nos quedamos, ahí estamos peor. Y los que están en la informalidad, esos van creciendo. Y entonces esto también tendría que revertirse de alguna manera. ¿Por qué van a aumentar los impuestos? Por la necesidad. Y si nos vamos a qué necesidad de que el gobierno necesita más dinero, casas en Dubái, 10 programas etcétera, para discutir eso. Claro. Aprieten a los que están allá en el padrón, a los cautivos. Pero la informalidad que se está creando precisamente por toda esta complejidad que se arma es grandísima y no nos ayuda en nada. Al contrario, a nosotros en la formalidad nos perjudica. Sale más barato no cumplir que cumplir. Es muy costoso. Don Pablo, lo tenemos que decir. Hasta que dijo usted algo. Pero, de nuestro lado. Hablando del decreto, déjeme decirle que yo me congratulo de la posición de la Coparmex en ese foro. En el acuerdo. En ese acuerdo de que no se firmó. Pacotilla. Sí, claro. en la otra falsedad, en esa comedia, en donde, oye, sale a este señor, el de la CTM, con un relojazo. ¡Qué caray! Pues yo no se lo he visto. Que hasta duele. La verdad. ¡Qué barbaridad! Ahora sí. Le decía que el decreto de repatriación tiene que invertirse en la actividad formal. Es decir, si yo invierto en equipos de oficina, en terrenos, tienen que ser deducibles para el impuesto sobre la renta. Y establece una posibilidad también que se invierta en el sistema financiero, en CETES o a plazo fijo. No necesariamente voy a comprar el terreno, pero siempre va dirigido a la formalidad. Si yo invierto en una casa que no la voy a deducir, pues no aplicaría. Nos vamos. ¿Algo final para cerrar el programa? Pues nada más, yo siempre les he dicho a mis alumnos que el pago de impuestos es obligatorio, no tenemos por qué cuestionarlo. Lo que sí podemos cuestionar es el uso que se hace con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que ahí entramos todos, no nada más mis alumnos, ¿no? Entonces, hay que estar más al pendiente de lo que hacen nuestras autoridades y cumplir con lo que tenemos que cumplir dentro de la norma y dentro de lo que se pueda. Bueno, el pago no, los porcentajes a lo mejor sí. No, pues agradecerles y pues seguir investigando, seguirnos preparando, porque hoy por hoy la educación es lo único que nos puede salvar de este gran abismo en el que estamos cayendo. Ay, si no viste el programa de hace 8 días de lo que te perdiste. El decreto termina el 19 de julio, hay que analizar caso por caso y si le aplica y le conviene puede hacerlo y si no, adelante. Pues por parte de Coparmex yo hago una invitación a todos los empresarios a que nos mantengamos unidos. Tenemos que trabajar muy fuerte. Si hay cosas en las que no estamos de acuerdo, también tenemos que pelearlas, no quedarnos con los brazos cruzados. Y se ha hablado mucho de transparencia. Sí, pedimos transparencia. Yo le agregaría una cosa más, integridad. Pues sí, ética.
¿verdad? Honestidad. Y más que para la clase empresarial, pues yo creo que para la clase política. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Oiga, y si por ahí conoce usted un político que tenga algún dinerito fuera, dígale a ver si lo trae, ¿no? Nomás es el 8. Que debería de ser la mitad de todo lo que le entró, pero bueno. Que aprovechen la oferta de la oferta. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.